El amanecer del 20 de febrero de 2007 marcó el inicio de uno de los casos más escalofriantes en la historia reciente de Colombia. En el pequeño municipio de Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda, la rutina parroquial parecía desarrollarse como cualquier otro día, hasta que el nombre del sacerdote José Francey Díaz Toro comenzó a resonar entre murmullos cargados de asombro y miedo. José Francey no era un sacerdote cualquiera. Había sido ordenado en la diócesis de Pereira y durante años fue conocido por su voz pausada, su carisma en el púlpito y la devoción con la que atendía a sus feligreses. Muchos lo describían como un hombre amable, servicial, siempre dispuesto a escuchar. Pero detrás de esa imagen impecable se escondía algo que pocos sospechaban. Hacía tiempo que el sacerdote mantenía una relación sentimental secreta con una mujer llamada María del Carmen Arango Carmona, una feligresa del municipio. De esa relación había nacido una niña, María Camila, a quien el sacerdote reconoció legalmente como su hija. Una situación impensable para un hombre de sotana, pero real. José Francey llevaba una doble vida. Mientras en el altar predicaba sobre el perdón, la pureza y la entrega a Dios, fuera de la iglesia vivía con una mujer y una hija a quienes visitaba con frecuencia. Sus compañeros sacerdotes sospechaban algo, pero nadie decía nada. En los pueblos pequeños, el silencio es muchas veces más fuerte que las palabras. El 19 de febrero de 2007, María del Carmen fue vista por última vez saliendo de su casa junto a la pequeña María Camila. Ambas subieron al automóvil del sacerdote, quien las había invitado, según él, a pasar el día fuera del municipio. Nunca regresaron. Pasaron las horas, luego los días, y el silencio se volvió insoportable. La familia de María del Carmen comenzó a buscarla desesperadamente. Acudieron a la policía, a los hospitales, a la parroquia. Nadie sabía nada. Pero la sospecha cayó rápidamente sobre el sacerdote. Fue la propia madre de la mujer quien, con la voz quebrada, señaló ante los medios: «Mi hija me dijo que se iba con el padre José Francey, que hablarían de algo importante. Desde ese momento no supe más de ellas». La búsqueda se extendió por toda la región. Policías, campesinos y vecinos rastreaban caminos rurales y quebradas, hasta que el 22 de febrero de 2007, un grupo de campesinos hizo un hallazgo que heló la sangre de todos. 2 cuerpos calcinados, irreconocibles, fueron encontrados cerca del río Guática, en una zona boscosa entre Belén de Umbría y Anserma, en límites de Risaralda y Caldas. La noticia corrió como fuego. Los cuerpos fueron llevados a medicina legal, donde el análisis forense confirmó lo impensable. Se trataba de María del Carmen y su hija María Camila. Ambas habían muerto de forma violenta antes de ser incineradas. El país entero se conmocionó. Un sacerdote, el mismo que oficiaba misas, bautizos y funerales, era el principal sospechoso de asesinar a su propia hija y a la mujer que lo amaba. Era algo que ni siquiera los medios sabían cómo narrar. Durante los días siguientes, los investigadores reunieron testimonios y pruebas. Algunos vecinos afirmaron haber visto el carro del sacerdote cerca de la zona donde se encontraron los cuerpos. Otros aseguraron haber notado comportamientos extraños en él días antes: nerviosismo, ausencias prolongadas y una actitud inusualmente distante durante la misa. El caso escaló rápidamente a la fiscalía. El 21 de noviembre de 2007, tras varios meses de indagaciones, el sacerdote fue capturado en el municipio de Mistrató, Risaralda. La escena fue dantesca. La comunidad que una vez lo veneró, ahora lo miraba con odio y decepción. Nadie podía entender cómo aquel hombre de Dios había podido cometer algo tan atroz. Cuando fue interrogado, José Francey Díaz Toro negó todo al principio. Dijo que él también estaba consternado por la desaparición y que amaba a su hija. Pero la evidencia lo acorraló. Rastros de combustible en su vehículo, incoherencias en sus declaraciones y testigos que lo ubicaban en el lugar del crimen. La fiscalía concluyó que el sacerdote había planeado el asesinato por temor a que se descubriera su relación y su paternidad.
lo que habría significado su expulsión y el escándalo dentro de la iglesia. En enero de 2008, aceptó los cargos de homicidio agravado para acceder a una reducción de pena. El juez lo condenó a 23 años de prisión. El caso parecía cerrado, pero apenas comenzaba a revelar su profundidad. Y mientras la justicia civil hacía su parte, la justicia divina y la moral del país se estremecían ante una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar alguien que lleva la cruz en el pecho para ocultar su pecado? El eco de la oscuridad. El pueblo de Tona, en Santander, jamás volvió a ser el mismo después de aquel 2018. La figura del sacerdote José Francey Díaz Toro, alguna vez símbolo de fe y esperanza, comenzó a desvanecerse en un velo de sospechas y miedo. La comunidad, antes unida por la devoción, se quebró en dos bandos: quienes aún creían en su inocencia y quienes estaban convencidos de que algo siniestro había ocurrido bajo el techo sagrado de la iglesia. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas en el templo durante la noche, velas encendidas a horas imposibles y sombras que se movían detrás de los vitrales. Otros decían escuchar rezos susurrados, como si alguien estuviera pidiendo perdón. Todo comenzó a tomar forma cuando un grupo de feligreses decidió limpiar una antigua casa parroquial que llevaba años cerrada. Era el lugar donde el padre José Francey solía recluirse a orar, escribir sus sermones y recibir a quienes necesitaban consejo espiritual. Al remover el polvo de los estantes y levantar las tablas del suelo, encontraron algo que los dejó helados: decenas de cuadernos, todos escritos a mano, llenos de oraciones, reflexiones y notas personales del sacerdote. Lo extraño era el tono de esas páginas. No eran los pensamientos de un hombre en paz, sino de alguien que luchaba contra algo invisible. Hablaba de presencias que lo observaban, de sueños donde una figura con sotana le susurraba su propio nombre. En uno de los escritos, fechado semanas antes de su desaparición, se leía una frase que parecía más una advertencia que una reflexión: la fe puede ser una luz, o la sombra más profunda, porque incluso en la casa de Dios, el mal sabe cómo entrar. Esa sola línea bastó para que el pueblo entero comenzara a hablar de posesiones, pactos y maldiciones. A medida que los investigadores avanzaban, los testimonios se volvían más inquietantes. Una mujer aseguró que el sacerdote había ido a bendecir su hogar, pero que durante la oración comenzó a hablar en un tono que no era el suyo. Un joven monaguillo relató que en las últimas misas el padre apenas levantaba la mirada y su voz temblaba al pronunciar las palabras sagradas. En los archivos diocesanos también se encontraron reportes de que José Francey había pedido ser trasladado, alegando sentirse rodeado por fuerzas oscuras. La solicitud fue negada. El padre José siempre fue fuerte, dijo un obispo entrevistado años después, pero notamos que algo lo estaba consumiendo. No era cansancio, era miedo. Una noche de octubre, cuando la policía regresó a inspeccionar el lugar, ocurrió algo que dejó sin palabras a los presentes. En medio del silencio del altar, el reloj del campanario comenzó a sonar por sí solo, marcando una hora inexistente. Los agentes subieron solo para descubrir que el mecanismo estaba completamente desconectado. Desde ese día, nadie volvió a entrar al templo después del anochecer. El caso fue archivado oficialmente, pero los pobladores sabían que no todo había terminado. Algunos afirmaban ver la silueta del sacerdote caminando entre las bancas, con la cabeza inclinada, murmurando oraciones que el viento se llevaba. Otros, en cambio, juraban haberlo visto en pueblos cercanos, como si nunca se hubiera ido. Años después, una investigación periodística logró rastrear nuevas pistas. Se descubrió que el padre José Francey había estado en contacto con comunidades rurales donde se practicaban rituales sincréticos, una mezcla de catolicismo y creencias ancestrales. Su interés por entender el mal para combatirlo podría haberlo llevado demasiado lejos. Una grabación encontrada en una vieja memoria USB sería la última pieza de este enigma. En ella, la voz del sacerdote decía con un tono débil pero firme: «No teman por mí. La oscuridad no siempre es enemiga.
A veces solo revela lo que la luz no quiere mostrar. Hasta hoy nadie sabe si el padre José Francey Díaz Toro desapareció por voluntad propia o si fue víctima de algo más grande, algo que la razón humana no puede explicar. Lo cierto es que su nombre sigue vivo, no solo en las crónicas policiales o en los sermones olvidados, sino en cada persona que aún se pregunta qué ocurrió realmente entre las paredes de aquel templo en Tona. Porque hay historias que nunca terminan, solo cambian de forma. Y esta apenas comienza a mostrar su verdadero rostro. Pasaron los años y el nombre del padre José Francey Díaz Toro se convirtió en un susurro prohibido. Los más ancianos evitaban hablar del tema. Los más jóvenes crecieron oyendo fragmentos inconexos de una historia que sonaba más a leyenda que a verdad. Pero el misterio nunca desapareció, solo dormía. Todo cambió en 2024. Cuando una periodista independiente de Bucaramanga, intrigada por los rumores, decidió reabrir la investigación. Su nombre era Laura Cárdenas, y había pasado meses recopilando archivos, testimonios y grabaciones inéditas del caso. Fue ella quien logró dar con lo que se conocería como los cuadernos perdidos del padre Francey. Los encontró en una bodega abandonada, a las afueras del municipio. Eran 11 libretas en total, cubiertas de polvo y humedad, pero en su interior contenían algo mucho más perturbador. En esas páginas, el sacerdote hablaba de un mal que se oculta detrás de la fe, de una fuerza que toma la forma de la devoción y de voces que rezan cuando no hay nadie en el templo. Una de las notas decía: «He visto cómo entra disfrazado de penitente. Pide confesión, pero no busca absolución. Solo quiere escucharme pronunciar su nombre. Y cuando lo hago, todo se detiene». Laura envió copias de los cuadernos a expertos en teología, criminología y psicología religiosa. Ninguno logró explicar cómo un hombre con una fe tan firme pudo escribir cosas tan inquietantes sin perder la cordura. Lo más desconcertante, sin embargo, no eran las palabras, sino los dibujos que acompañaban los textos. Símbolos antiguos, algunos reconocibles del cristianismo primitivo, otros completamente desconocidos, como si hubieran sido trazados desde la memoria de otro tiempo. Entre esos símbolos, uno se repetía constantemente: un círculo dividido por una cruz, y dentro de él, una inscripción apenas legible: Vita sub tenebris, la vida bajo la oscuridad. Cuando la periodista comenzó a difundir sus hallazgos, su canal local fue víctima de extraños sabotajes, archivos que desaparecían, audios distorsionados y correos que se eliminaban solos. Una noche, según su propio testimonio, escuchó en su casa una grabación reproducirse sin que nadie la activara. Era la voz del sacerdote diciendo: «No sigas leyendo, Laura. Hay cosas que no deben salir a la luz». A partir de ese momento decidió alejarse del caso. Sin embargo, parte del material que había recopilado llegó a manos de un investigador independiente que descubrió un patrón inquietante. 3 sacerdotes de diferentes municipios de Santander habían desaparecido entre 2015 y 2018. Todos ellos vinculados a misiones rurales y con reportes previos de actividades extrañas dentro de sus parroquias. La hipótesis más perturbadora surgió entonces. ¿Y si el padre José Francey había descubierto algo que conectaba esos casos? ¿Algo que la iglesia prefirió enterrar? En una carta final, fechada apenas días antes de su desaparición, escribió: «He comprendido que no se trata de un demonio, sino de una idea, algo que crece donde la fe se corrompe, donde el poder y la religión se mezclan hasta volverse uno solo. No puedo detenerlo, pero puedo advertirles: recen, no por mí, sino por ustedes». Esa fue su última palabra conocida. Hoy, el templo donde sirvió sigue cerrado. El reloj del campanario aún marca la hora que nadie explicó, y quienes viven cerca aseguran que, cada tanto, la campana suena una vez, justo a la medianoche. Algunos piensan que fue víctima de un colapso mental. Otros creen que descubrió una verdad que no debía saberse. Pero en Tona hay algo que todos sienten, aunque nadie lo diga. El silencio de la iglesia no es vacío.
es expectante, porque hay misterios que no se resuelven, solo esperan. Y el del padre José Francey Díaz Toro sigue vivo entre sus páginas, sus rezos, y en la memoria de quienes aún escuchan su voz cuando cae la noche. Si llegaste hasta aquí, significa que también escuchaste el llamado. Y si quieres seguir explorando historias que la mayoría teme contar, suscríbete a Archivo 33, porque aquí los secretos no se olvidan, solo esperan a ser contados.